Bueno, hablábamos del tema de la capacidad de la mujer en el derecho romano y veíamos pues que la justificación de este tratamiento distinto a al hombre y a la mujer, por supuesto, deviene del hecho pues de que la mujer en el mundo antiguo tenía una posición distinta al hombre y estaba destinada fundamentalmente a ser primero a casarse, a contraer matrimonio y después hacer lo que para a mi juicio era un papel bien importante dentro de la sociedad romana, que era el de ser una mater familia dentro de ese estado pequeño que era la familia romana. Que por supuesto también cabe destacar que la mujer no tiene ningún derecho sobre sus hijos, ¿ok? Ella no ejerce la patria potestad sobre sus hijos, ni es titular de ella, ya que los hijos se consideran una propiedad del pater familia, en el sentido estricto de la palabra. Entonces, la mujer coadyuva, por supuesto, en la educación, en el cuidado de los hijos, de la casa doméstica, pero desde el punto de vista jurídico, ella no tiene ningún poder sobre los hijos. Bueno, vemos que esto es algo que no tuvo mucho cambio en el tiempo, ¿no? A lo largo de los siglos, porque en el caso de nuestro país fue en el año 1982 cuando se le dio a la mujer también la posibilidad de ser cotitular de la patria potestad, ya que antes de ese año el hombre era en nuestro país considerado el titular exclusivo de la patria potestad, pero compartía su ejercicio con la mujer, o sea que no estamos hablando de tiempos romanos. También tenemos que decir que la mujer no podía ser tutora, salvo algunas excepciones que se establecieron en el derecho romano, y en el campo del derecho público, por supuesto, la mujer no podía de, ni votar en los comicios ni desempeñar cargos públicos. Recuerden que el derecho al voto a la mujer prácticamente se conquistó hacia finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces, en la época que estamos comentando, mucho menos había el voto para la mujer. Les quiero rectificar algo que dije en la clase pasada, que la mayoría, digamos, de edad, entre comillas, que tenían los romanos no se adquiría a los 21, sino a los 25 años. ¿Okay? Entonces, el mayor puber era que tenía más edad de 25 años. Entonces, para que tomen en cuenta eso, se me fue una confusión, digamos, tomando en cuenta otras épocas del derecho venezolano donde se adquiría la mayoría de edad a los 21 años. Pero bueno, volviendo al tema de la mujer, ella tiene ese tratamiento pues distinto y como prerrogativa de la mujer podemos mencionar el hecho que durante mucho tiempo ella llegó o arribó a la pubertad de una manera más expedita, más rápida, porque la mujer llegaba a los 12 años. Después fue que se unificó en una sola edad de 14 años, tanto para el varón como para la mujer. Y también el hecho de que la mujer podía alegar la ignorancia del derecho como un privilegio que tenía particularmente. Les quiero informar que hoy he subido un material sobre todos estos temas al módulo 7. Es un material bastante extenso sobre estos temas que estamos tratando. Una parte del libro de Alfredo Di Pietro, un abogado argentino, profesor argentino de Derecho Romano, y otra parte del profesor Rafael Bernat en su curso de Derecho Privado Romano, donde está todos estos temas que con respecto al estatus de la persona en Roma, los diferentes estatus que tenía la persona y analizado detalladamente, ¿no? Les voy a subir también un material con respecto al tema de la capacidad jurídica, para que lo tengan también ahí presente. Y hay otros supuestos de incapacidad que no vamos a analizar, pero que están en el tema, que ya tenían que ver con otra condición de la persona, como por ejemplo la salud, ¿verdad? La salud física o mental.
Entonces, cuando una persona tenía algún tipo de discapacidad, esa persona también no era plenamente capaz en el derecho romano y había que estar asistida por un curador, ¿verdad? Que lo ayudara en algún momento dado a entender y a comprender los actos jurídicos de manera que esa persona no pudiera ser objeto de fraudes o engaños por parte de terceros. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la insanidad mental, también se estableció la figura de la institución de la curatela para, digamos, coadyuvar en esos procesos para aquellas personas que estaban privadas de razón o que por razones de deficiencia intelectual no podían comprender los actos de la vida jurídica. Vamos a hablar ahora de lo que es el fin de la existencia de la persona, ¿verdad? Porque el comienzo de la vida, pues, se produce con el nacimiento. Vimos ya los supuestos que los romanos establecían para considerar una persona como nacida y reputada como tal persona. Pero por supuesto que el fin de la existencia humana se produce con la muerte. Entonces, la muerte, pues, es la cesación biológica de la vida de un individuo. Y en el derecho romano, la muerte producía ciertos efectos jurídicos. La muerte es una situación de hecho y tiene que ser probada por quien alegue algún interés en ella. En el derecho romano no había un registro público que certificara la defunción de una persona. No se expedía un certificado o un acta de defunción ni ningún tipo de documento público que indicara que una persona había fallecido. Por eso es que se debía acudir a cualquier tipo de prueba para demostrar el hecho de la muerte. Y la muerte, por supuesto, que produce la cesación de la persona como tal y, en consecuencia, la cesación de todos sus derechos y obligaciones. Hay unas obligaciones que se extinguen con la muerte y hay otras que se transmiten a los herederos. ¿Okay? Con respecto a la patria potestad, pues tenemos que decir que por supuesto que la muerte produce la cesación de la patria potestad. Entonces, la patria potestad no se transmite y por efecto de la muerte a los descendientes. Yo le decía que cuando el padre de familia muere, todos los hijos se hacen sui juris. Bueno, mira, por favor, Pedro, infórmale a tus compañeros cómo entraste tú, ¿ok? Y diles de todas maneras que la clase va a estar colgada, va a estar en el canal de YouTube, la estamos grabando. Pero así como pudieron entrar ustedes, bueno, debe haber algún problema relacionado con el Internet, pues que no puedan entrar. Entonces, bueno, fíjate que se produce la extinción de la patria potestad. La patria potestad no se transmite porque los derechos familiares no se transmiten a los herederos. Entonces, cuando se produce la muerte, se produce la cesación de la patria potestad y todos los hijos e hijas pasan a ser personas sui juris. Y entonces, en ese caso, cada uno está en libertad de fundar su propia familia romana. Les adelanto que el pater familia en vida, él ejerce la patria potestad sobre todos sus descendientes. Es decir, sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos incluso. ¿Okay? Pero al morir el pater familia, solamente sus descendientes directos son los que van a pasar a ser sui juris. ¿Okay? Y los otros se van a colocar entonces bajo la potestad de su respectivo progenitor. Porque si un hijo de familia ha tenido hijos dentro de la familia y él estaba sometido a patria potestad, entonces al morir el pater familia, él se hace sui juris y ya adquiere pues ya la patria potestad sobre sus respectivos hijos. Otro efecto de la muerte, por supuesto, que se corta el patrimonio del difunto y se transmite a los herederos. La muerte es causa de adquisición para los herederos. ¿Qué no entiendes, Michelle? Dime, por favor, ¿qué es lo que quieres que repita?
desde la parte del pater familia. Bueno, mira, lo que quiero decir es que cuando el pater familia muere, se extingue la patria potestad. ¿Ok? La patria potestad no se transmite a los herederos de ninguna manera. No se transmite. ¿No? El que tenga alguna pregunta puede activar el micrófono y puede hacerla también públicamente. Hay un mecanismo para pedir la palabra, pero me imagino que ustedes lo saben. Entonces, Michelle, dime. Lo que quería preguntarle es, o sea, que por ejemplo el paterfamiliar muere, entonces sus hijos no van a tomar el cargo de paterfamiliar o alguno de ellos. No, no van a tomar digamos, esa posición dentro de la familia porque esa posición no se hereda, sino quiere decir que cada uno de ellos está en libertad de fundar su propia familia. ¿Ok? Lo que les decía en la primera clase es que ninguna de los pater familias, ninguno de los hijos va a asumir la posición del pater como tal, con respecto a toda la familia. ¿Ok? Y tampoco el hijo mayor, sino que cada uno de los hijos pasa a ser sui juris. Ahora, si son hijos menores, impúberes, entonces ellos están sometidos a tutela, que ya cuando veamos la tutela vamos a ver cómo era esa institución. Andreina, dime. Profe, en el caso de que uno de los descendientes sea mujer, ¿pasa también de leni juris a su juris o queda bajo la tutela del esposo? Mira, pasan a sui juris todas las mujeres, pero están sometidas a tutela. ¿Ok? Es decir, la mujer pasa a ser sui juris, ya es una mujer con mayor libertad dentro del derecho romano, pero siempre sometida al tutor. Pero la tutela de la mujer es distinta a la tutela de los, de los menores impúberes, porque el tutor de la mujer simplemente es un fiscal o un administrador de lo que puede o no hacer la mujer. O sea, la mujer a la hora de hacer cualquier acto jurídico tiene que irle a pedir permiso al tutor, pero ella está sometida toda su vida a tutela, ¿ok? A menos que la mujer quede exceptuada de la tutela por alguna disposición legal o por alguna circunstancia. Si la mujer se vuelve a casar en manos maritales, vamos a ver qué es eso de las manos maritales, entonces ella queda sometida a las manos de su esposo y ya no tiene por qué estar sometida a tutela. Pero la mujer en ese caso se hace sui juris. ¿Okay? Hubo casos de mujeres romanas muy famosas, como es el caso de la esposa de Cicerón, no me acuerdo ahorita su nombre. Cicerón fue un senador romano muy importante, y se decía que la esposa era una mujer muy adinerada, era una mujer con una gran fortuna, por supuesto ella era sui juris, y entonces se dice que ella le pasaba una cantidad mínima a Cicerón todos los meses para que él pudiera mantenerse. Entonces, eso es un caso por ejemplo, donde hay una diferencia patrimonial muy grande entre la mujer y el hombre, cuando la mujer es sui juris. Entonces, bueno, con respecto a la muerte, veníamos diciendo, bueno, otros efectos, que se corta el patrimonio del difunto, y la muerte, pues, es una causa de adquisición para los herederos. Vamos a hablar también de dos circunstancias que los romanos estudiaron y que le dieron algunas soluciones, ¿no? Que son también fuente para nosotros de disposiciones que están actualmente en nuestro Código Civil. Una es la premoriencia y otra es la conmoriencia. ¿Okay? Los romanos se preguntaron qué pasaba cuando en un mismo suceso moría el pater familia y uno de sus hijos o varios de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder determinar quién había muerto primero? Entonces se decía que si en un mismo suceso, en un evento o en una batalla o en un naufragio fallecen el padre y el hijo impúber. ¿Quién es el hijo impúber? El hijo menor de 14 años. Entonces se presume que falleció primero el hijo que el padre, ¿okay? Por razones de debilidad. Ahora, si en el mismo evento fallecen el padre y el hijo puber, se presume entonces que primero
falleció el padre y que después le sobrevivió por algún tiempo el hijo. Estas son presunciones que establecieron los romanos para establecer el orden de sucesión, ya que era difícil determinar, y todavía por supuesto es difícil determinar cuando en un mismo evento mueren varias personas llamadas a sucederse mutuamente, quién había muerto primero y quién no. ¿Ok? Entonces, por eso los romanos establecieron esas presunciones para resolver el problema de la sucesión. Otro tema era con respecto a la conmoriencia. ¿Cuándo se producía la conmoriencia? En el caso que varias personas fallecieran en el mismo acto y que no se pudiera determinar también quién había muerto primero y quién había muerto después. Vamos a decir que eran personas que tenían el mismo nivel dentro de la familia y que estaban llamadas a sucederse mutuamente, ¿verdad? Entonces, cuando había un número de personas que habían muerto en el mismo suceso, de esa manera, se presumía que todas habían muerto en el mismo momento, al mismo instante. ¿Ok? Imagínense usted que una familia va en un avión y entonces se cae el avión. ¿Cómo se puede determinar quién murió primero, quién murió después? ¿No? Entonces la solución que le dieron los romanos a ese tema fue establecer que todos habían muerto al mismo tiempo. También los romanos establecieron algunas presunciones de muerte, ¿no? Ellos no fijaron lo que fue lo que se conoce como la presunción de ausencia, pero en la presunción, con respecto a la presunción de muerte, se consideraba que una vez nacida la persona, se consideraba con vida hasta que se probara la muerte. Cuando una persona tenía 70 años de edad y se ignoraba si estaba viva o muerta, se presumía como muerta. Y si la persona cumplido los 70 años se ausentaba y pasaban 5 años, entonces a 5 años contados a partir de su ausencia, era que se presumía que la persona estaba muerta. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante que es relacionado con lo que se conoce como la capitis deminutio. ¿Okay? ¿Qué es la capitis deminutio? La capitis deminutio es un cambio en el estatus que tiene una persona, que puede ser un aumento o una disminución. Generalmente la capitis diminutio es una disminución. Recuerden cuando les decía la primera clase, cuando estudiamos la capacidad jurídica, tenemos que verlo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista de la familia. Entonces de ahí vienen los 3 estatus de la persona física en Roma. El estatus de libertad, el estatus de ciudadanía y el estatus de familia. Cuando una persona pierde la libertad, se dice que sufre una capitis diminutio máxima. Y eso trae como consecuencia la pérdida tanto de la ciudadanía como del estatus familiar. Por eso se dice que la pérdida de la libertad equivale a una muerte civil del individuo. Pero aquí los romanos hicieron distinción. No era lo mismo que perdiera la libertad un extranjero a que perdiera la libertad un romano. Cuando un romano perdía la libertad por haber sido, digamos, apresado por un ejército enemigo de Roma, entonces ellos establecieron 2 presunciones con respecto a eso, que quería decir que si la persona lograba escapar y regresaba a retomar su vida, se consideraba como que nunca hubiera estado en esclavitud y volvía a retomar todos sus derechos.
Y si la persona, si el ciudadano romano moría en cautiverio, en base a esa presunción que se estableció, se dijo, bueno, que él había muerto siendo un ciudadano romano. Había exhalado su último aliento siendo un ciudadano romano. Y esto lo hacían los romanos para proteger su testamento y todos sus derechos, todos los derechos de sus herederos. Entonces, recapitulando, cuando se produce la pérdida de la libertad, se produce una capita diminutio máxima. ¿Okay? Cuando se pierde la ciudadanía, se produce una capita diminutio media. ¿Y cuándo se pierde la ciudadanía? Cuando el individuo es expulsado de Roma y pierde todos sus derechos civiles. Esto generalmente se produce por una pena que aplicaron los romanos, que fue la llamada pena del destierro. Cuando un individuo era condenado al destierro, se consideraba que había perdido la ciudadanía romana, conservaba su libertad, pero perdía todos sus derechos familiares. Es decir, que si el individuo era pater familia, perdía la patria potestad. ¿Ok? Perdía la patria potestad. Pero el hecho de que se producía la capita diminutio media implicaba entonces también la pérdida de los derechos familiares. Y tenemos el tercer supuesto, que es lo que se llama la capita diminutio mínima. Esta capita diminutio mínima implica una pérdida o un cambio en el estado familiar, que no afecta en ningún momento ni la ciudadanía romana ni la pérdida de la libertad. ¿Cuándo se produce un cambio o disminución del estatus familiar? Por ejemplo, cuando se produce un cambio de familia. Cuando el hijo es emancipado de la patria potestad, él sale de la familia romana, de su familia de origen, y se hace sui juris. Entonces, eso que es bueno por un lado, por otro lado es negativo, porque él deja de pertenecer a su familia como tal. Entonces, él sufre una capita diminuta. Cuando veamos el matrimonio, vamos a ver también que cuando la mujer se casaba, generalmente ella sale de su familia de origen e ingresa a la familia del marido. Entonces, al ingresar en la familia del marido, ella no tiene el mismo estatus familiar. Y esto se da cuando la mujer se casa en manos maritales. Es decir, cuando la mujer se coloca bajo las manos o la potestad del marido. Entonces ella sale de su familia de origen e ingresa a una nueva familia que la va a acoger en este caso. ¿Okay? Entonces esa mujer ha sufrido una capita diminutio mínima, que no necesariamente va a implicar una pérdida de estatus o disminución. Puede ser más bien que signifique un aumento de su posición social, de su estatus. ¿Ok? Pero en ese caso se produce la capita diminutio mínima por razón del cambio de familia. Esto, por supuesto, nos ayuda pues a medir cuál es la capacidad que pueda tener una persona en un momento dado. Y como les dije, les he dicho en varias ocasiones, cuando la persona tiene los tres estatus de libertad, ciudadanía y familia, es una persona capaz dentro de la sociedad romana. En el material que yo les hice llegar de Antonio Di Pietro, de Alfredo Di Pietro, perdón, está bien analizado el tema de la capita diminutio. Y fíjense que aquí nos dice que el sentido originario de esta expresión está referido no al individuo, sino al grupo. ¿Okay? Así, si un ciudadano pierde la ciudadanía,
se dice que se producía una capitis diminutio. ¿Qué significa una capitis diminutio? Una disminución de cabeza. Por cuanto el grupo, es decir, el populus romanus, experimentaba la pérdida de uno de sus miembros. ¿Okay? Entonces, quiere decir que cuando se deja de ser libre y ciudadano, entonces el pueblo experimenta una capitis diminutio, sabiéndolo desde el punto de vista del grupo y no del individuo. ¿Por qué? Porque el grupo deja de tener un ciudadano romano. ¿Okay? En este caso, decimos que podemos verlo también desde el punto de vista de la persona, y la capitis diminutio implica también, por supuesto, un sentido de empeoramiento del estatus de la persona considerado entre sí. Esto totalmente cierto en el caso de la capitis diminutio máxima y media. ¿Okay? Porque cuando una persona pierde la libertad, se considera que ha perdido todos sus derechos, ya pasa a ser esclavo. Y en el material que nosotros le dejamos, están todos los supuestos en los cuales la persona puede perder la libertad. ¿Okay? Aquí es muy importante decir que la libertad no es un estatus que pueda negociarse entre las personas. Es decir, no se puede comprar ni vender la libertad. La libertad se pierde por una razón establecida en el derecho. En este caso, en el derecho romano. Recuerden que la esclavitud fue una institución propia del derecho de gentes, no del derecho romano. Eso quiere decir que la esclavitud existía desde tiempos inmemoriales, que no fue invento de los romanos. Incluso hoy en día podemos decir que todavía existe la esclavitud, pero situaciones de esclavitud moderna, ¿okay? Situaciones de semi-esclavitud. No podemos decir que la esclavitud ha desaparecido totalmente en el mundo. Lo que pasa es que ahora tiene otros matices, tiene otras consideraciones, ¿verdad? Y evidentemente sí existe en el mundo situaciones de esclavitud. Pero volviendo al tema que nos ocupa, bueno, para perder la libertad había que estar en algún supuesto previsto en la ley. ¿Okay? ¿Cuál era la mayor fuente de esclavos en las sociedades romanas y en el mundo antiguo? Aquellos que eran esclavos por razones de guerra, esclavos por cautiverio. ¿Okay? Entonces, esa era la fuente más importante de esclavos, ya sea cuando Roma perdía o ganaba alguna batalla, todos los vencidos pasaban a ser esclavos del pueblo romano. Y también había unas causas establecidas en el derecho romano que tienen que ver con la persona, ¿verdad? Una causa que ustedes van a analizar más profundamente en su curso de Romano 2 es la esclavitud por deudas. Cuando una persona perdía la libertad por una deuda, ¿no? La ley de las 12 tablas permite al acreedor tomar a su deudor y encadenarlo y someterlo durante un periodo de 60 días. Entonces la ley decía que cada tercer día el esclavo podía ser llevado al mercado para que se dijera públicamente cuál era el monto de la deuda, para ver si alguien se presentaba a pagar por él, ¿no? Incluso un ciudadano romano podía estar en ese supuesto. Y después de pasados los 60 días, si nadie había pagado, entonces el individuo podía ser muerto impunemente por su acreedor o sus acreedores o vendido como esclavo. El único requisito que establecía la ley es que fuera más allá del Tíber. ¿Okay? El Tíber es un río bellísimo que bordea la ciudad de Roma y que en esa época se dijo Transtiberum. Más allá del Tíber podía ser vendido como esclavo. Y así vemos otras causas en el derecho civil por las cuales una persona podía perder la libertad. Pero no se podía perder la libertad por puro gusto y gana. Nadie podía ser esclavo de otro por gusto o por contrato o por algún pago, sino por una razón de ley. ¿Okay?
Y la esclavitud es una situación, por supuesto, que produce una capitis minutio máximo. Esto equivale como una muerte civil del individuo. En el material que yo les dejé está bien analizado por el profesor Bernat, todos los supuestos de esclavitud. Y la forma de salir del estado de esclavitud solamente era a través del proceso de lo que se llama la manumisión. La manumisión era una liberación del esclavo. Y esto solamente lo podía hacer el dueño. ¿Okay? El dueño era el que tenía la libertad de manumitir a sus esclavos y era totalmente pues libre de hacerlo o no hacerlo. Cuando el esclavo es liberado, dependiendo de cómo fue esa manumisión, si se hizo a través de un modo solemne, él llegaba a adquirir también la condición de ciudadano romano y se convertía en un liberto. ¿Okay? Entonces yo le decía que los libertos tenían limitada su capacidad en el campo del derecho público, porque los libertos no podían ser elegidos para cargos públicos. No podían ser magistrados romanos. ¿Por qué no podían? Porque ellos eran considerados no aptos para el ejercicio de la magistratura, porque los romanos no aceptaban que una persona que hubiese sido esclavo gobernara Roma. ¿Okay? Por eso es que los libertos tenían esa incapacidad desde el punto de vista del derecho público. En el material que les dejé también van a ver todos los supuestos de manumisión solemne y no solemne. Por supuesto que los modos no solemnes eran modos que no tenían ninguna formalidad. Por ejemplo, se decía que cuando el esclavo era invitado a sentarse en la mesa, eso equivalía como un acto de manumisión, ¿no? O cuando el esclavo se le decía de palabra que era un hombre libre. Te puedes ir, eres libre. Entonces, en ese caso, él seguía siendo esclavo de derecho, más no de hecho. Él no adquiría el estatus de ciudadano romano en ese caso. ¿Por qué? Porque no se había cumplido ninguna formalidad. Él adquiría un estatus que ustedes tienen en el material de explicación, que es el estatus de latino juniano, por una ley juniana urbana que estableció ese estatus para los esclavos liberados por modos no solemnes. Y vamos a encontrarnos en el derecho romano también situaciones de cuasi esclavitud, cuando una persona no era esclavo realmente, pero fungía como esclavo por una situación temporal o accidental. Por ejemplo, el caso de los deudores insolventes que les acabo de mencionar, cuando el deudor había pasado un tiempo y él era insolvente, entonces durante ese tiempo de 60 días que él podía estar sometido por su acreedor, el acreedor le ponía las manos encima, literalmente, es lo que se vino a llamar la manus injectio. Cuando el acreedor le ponía las manos encima, entonces él era encadenado por sus acreedores, encerrado en una mazmorra, y durante esos 60 días él buscaba, de alguna manera, el acreedor buscaba si alguien podía pagar por él o si se presentaba algún fiador. Bueno, eso era una situación de cuasi esclavitud, porque el deudor no era totalmente esclavo, pero sí era como si fuera esclavo, ¿no? Asimismo, el caso de los gladiadores. Cuando el gladiador no era un esclavo, sino una persona libre, él se sometía al contrato que había hecho con el dueño del espectáculo, que lo obligaba a matar o morir en el campo, digamos, en este caso en el circo o en el coliseo, y no podía abandonar la pelea so pena de perder la libertad. ¿Okay? Entonces él estaba sometido a una situación de cuasi esclavitud. Bueno, todos esos temas con relación al status libertatis, ustedes lo tienen en su material. Con respecto al status civitatis, bueno, aquí nos referimos a la condición del ciudadano romano, y la condición de la ciudadanía no estaba en función del lugar del nacimiento, sino de la nacionalidad de los padres. Entonces, aquí hay que distinguir si el hijo había nacido dentro o fuera del matrimonio. Si el niño había nacido dentro de un matrimonio romano, entonces él
era considerado ciudadano romano si el padre, por supuesto, era ciudadano. Si el padre era ciudadano, él se hacía ciudadano romano. Si el niño había nacido dentro de una unión extramatrimonial, entonces él seguía la condición de la madre. Si la madre era ciudadano, él nacía siendo ciudadano. Si la madre era ciudadana, él nacía siendo ciudadano. Si la madre era extranjera, él nacía siendo extranjero, aunque su padre fuera un ciudadano romano. Esas fueron unas reglas que se establecieron con respecto a la ciudadanía. También se podía adquirir la ciudadanía por concesión del emperador o de los comicios. Cuando se le premiaba a alguien por algún acto heroico a Roma, se le otorgaba la ciudadanía romana. Y la ciudadanía fue considerada como un honor para los romanos. El ser ciudadano romano era un privilegio, era un gran honor, ¿no? Entonces, cuando una persona perdía la ciudadanía, eso era considerado pues un deshonor muy grande. ¿Y cuando se perdía la ciudadanía? Bueno, por efecto de alguna pena establecida en alguna ley que traía como consecuencia la pérdida de la ciudadanía, o por renuncia a la ciudadanía. Cuando alguien también adquiría otra ciudadanía, otra nacionalidad, los romanos no admitieron la doble nacionalidad y entonces en ese caso se perdía también la ciudadanía romana. En el material que les dejé también hay bastante información sobre lo que es el status civitatis, las formas de adquisición y las formas de pérdida del estatus de ciudadanía. Como les dije, cuando se pierde el estatus de ciudadanía, se produce una capitis diminutio media que no implica la pérdida de la libertad, pero sí implica la pérdida de los derechos familiares. Es decir, que una persona que pierde la ciudadanía no puede pertenecer a una familia romana. Y les vuelvo a aclarar el sentido y alcance de lo que implica pertenecer a una familia romana. La familia romana es aquella que ha sido constituida por un hombre y una mujer en virtud de un matrimonio romano. Entonces todos los hijos y todos los descendientes se consideran formando parte de esa familia y en ningún caso ellos van a ser, digamos, ellos pertenecen a esa familia y reciben la protección jurídica y económica del pater familia. ¿Okay? Dentro de la familia romana, el pater ejerce plena soberanía y plena autoridad sobre todos sus descendientes y él no puede en ningún caso ser regulado o controlado por ninguna autoridad externa a la familia. Él puede aplicar cualquier tipo de castigo, cualquier tipo de pena dentro de la familia, sin consultar a ninguna autoridad del Estado romano. Por eso que yo le decía que la familia es un Estado dentro del Estado. Por supuesto que la institución de la patria potestad a lo largo del tiempo va modificándose, va cambiando con la llegada de los emperadores cristianos. Esta institución va aligerándose, va adquiriendo un sentido orientador, ¿verdad? Más que punitivo. Pero esto, por supuesto, es un proceso de siglos. A diferencia de la patria potestad antigua, que ejerce el romano, que es una patria potestad fuerte, rígida, donde todos los hijos y descendientes y demás descendientes están sometidos inexorablemente a la autoridad del pater familia. Me quiero referir, por último, a lo que es el orden de sucesión, que es algo que quiero que tengan claro. Dentro de la familia romana hay un orden de sucesión que está establecido en la ley de las 12 tablas en función del orden natural de los afectos dentro de la familia. Y ese orden natural para los romanos indicaba que el cariño primero desciende, después asciende y después se extiende hacia los lados. Entonces el primer grupo de herederos suyos o necesarios está constituido por los descendientes,
legítimos o adoptivos del pater familia por la mujer casada in manus maritalis y por el hijo póstumo. Cualquiera de ellos que esté vivo puede tomar la herencia. ¿Ok? A falta de estos parientes suyos o necesarios, la herencia se transmite a los demás parientes de la familia, que son llamados parientes agnados. Y a falta de parientes agnados, esta herencia se transmite a los gentiles, que es el resto de los parientes que están fuera de la familia y que pertenecen o descienden de un mismo antepasado común, de un mismo tronco común. ¿Okay? Entonces, dentro de la familia vamos a encontrarnos pues toda esa categoría de personas, alieni iuris, que están sometidas pues a la autoridad del pater familia. Y por el hecho de estar sometidos a esa autoridad, ellos son familia, y por eso los romanos crearon un parentesco artificial distinto al parentesco consanguíneo, que fue el llamado parentesco agnaticio. Todos estaban unidos en parentesco en virtud de estar sometidos a una misma autoridad, que era la autoridad del pater familia. ¿Okay? Yo no me quiero abundar más en estos temas porque la clase no debe ser tan extensa tampoco, ¿verdad? Yo les dejé el material. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer por esta vía o me la hacen llegar. Con mucho gusto yo se las voy a responder. Nos quedaría dentro de esta unidad, durante este tema 1, dentro de esta unidad 1, nos quedaría el tema de la persona jurídica. Yo les voy a subir una clase muy breve sobre ese tema de la persona jurídica, pero ya les dejé material sobre eso. ¿Ok? Vamos a estudiar en esta unidad primera, pues lo que es la persona física y la persona jurídica, pero no quiero que la clase sea repetitiva del mismo material que yo les he dejado para que ustedes puedan revisarlo con calma y hacer las preguntas que quieran. Michelle, dime, por favor. Tengo una pregunta. Cuando usted hablaba del orden de sucesión, usted puso una imagen, por así decirlo, del hijo póstumo y quería preguntarle qué era eso o... Sí, el hijo póstumo es el nacido después de muerto el padre. ¿Ok? Recuérdate que es el hijo concebido pero no nacido. Entonces, una vez que muere el pater familia y está pendiente el nacimiento del hijo, entonces ese hijo tiene derechos hereditarios que va a adquirir plenamente en el momento del nacimiento. ¿Y qué pasa con su... ¿Perdón? No, termine. Ahorita. Sí, bueno, fíjate, ¿qué pasa con sus derechos mientras no ha nacido? Bueno, esos derechos son vigilados por un curador especial que se le nombra, que es el llamado curador del vientre. Pero ese hijo póstumo fue incluido en la ley de las 12 tablas, también con derechos hereditarios. ¿Okay? Entonces habría que esperar que el niño nazca con vida para que él pueda asumir plenamente sus derechos hereditarios. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Okay. Y tenía otra pregunta de que el status civitatis estaba diciendo que es la condición del ciudadano, pero todavía no me queda claro cuál era como el status civitatis de la madre. No lo alcancé a No, copiar. la mujer puede ser ciudadana romana igual, ¿no? No estaba negado que la mujer no fuera ciudadana. O sea, estoy hablando en términos generales, pues, tanto para el hombre como para la mujer. Lo que no puede ser... ¿Ah? Y una pregunta, o sea, si los dos padres se casaban, el niño era extramatrimonial, entonces, si la madre era extranjera, el niño era extranjero. Eso es lo que Sí, dice. si se trataba de una unión extramatrimonial. Él seguía la condición de la madre
al momento del nacimiento. Ahora, si se trataba de una condición matrimonial, el hijo nacido dentro del matrimonio sigue la condición del padre. Y de ahí se puede determinar la ciudadanía romana. Ok, profe, ya todo me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo vamos a dejar hoy por aquí, de esta manera. No se asusten con el material que les dejé. Léanlo con calma. Y les voy a subir también un material del doctor Chible Bohamá sobre referente a la capacidad jurídica, ¿okay? Que nos habla de todos los supuestos de incapacidad en el derecho romano. Michelle, dime. No, lo que pasa es que levanté la mano accidentalmente, disculpe. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, por favor, revisen bien ese material y hagan un resumen de todo eso, de manera que puedan estar claros, ¿verdad? De toda la materia. Todas las dudas que tengan, pues me las pueden hacer llegar perfectamente. Y la idea no es aprender las cosas de memoria, sino razonar, hacer esquemas, ¿verdad? Porque las preguntas que se van a hacer en el examen no están dirigidas a repetir conceptos o razonamientos, sino a razonar pues, ante una situación que se les plantee. Puede haber algún tipo de cuestión práctica o algún tipo de pregunta que implique un razonamiento por parte de ustedes, ¿no? Pero es bueno que ustedes conozcan todo ese material y lo vayan leyendo y analizando poco a poco. Por favor, díganle a sus compañeros que las dos clases de hoy van a ser subidas entonces al canal de YouTube. Y bueno, después veremos qué fue lo que pasó con respecto a ellos que no pudieron entrar en la clase.